Incluso mi esposo dijo, yo quiero que usted vaya de acá 8 días. Pero él no iba. Él no iba, pero él debe como un cambio. Hola, hola a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Pal Alma, donde creemos que no podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Hoy, como cada jueves, tenemos una gran invitada, una mujer valiente, una mujer que sintió en su corazón ese deseo de buscar a Dios porque algo la llevó a eso, y ella nos va a contar qué fue ese algo, o más bien quién fue ese pequeño que la hizo buscar de Dios. Y quiero que le demos la bienvenida a Lady Rojas. Bienvenida, Miley, ¿cómo estás? Hola, Minatis, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, muy feliz de tenerte acá. Vale, muchas gracias. Yo, la verdad, muy afortunada, muy bendecida de que me hayan invitado. Ay, no, me encanta. Yo creo que, no sé, me encanta escuchar los testimonios. Yo creo que siempre lo he dicho y siempre es como el Señor siempre nos ministra a nosotros antes de ministrar a otras personas a través de los testimonios. Siempre aprendemos mucho y para mí es un honor realmente que las personas se sienten acá a contarnos sus historias, porque sabemos que no es fácil, que es la vulnerabilidad, es el pasado, es como las vivencias de alguien, y para nosotros es un honor tenerte acá. Muchísimas Muchas gracias, Minatis. Bueno, Miley, cuéntanos quién es Lady Rojas desde su esencia, cómo te defines, quién eres. Bueno, Natis, yo me defino como una persona noble, ¿sí? Alegre, obvio, sin dejar atrás que soy cristiana, ¿sí? Que amo a Dios, pero mi mayor fuerte es ese, como mi nobleza y mi alegría. Tu alegría. Sí. Eres muy alegre. Sí. Sí, me encanta. Cuéntanos un poco de la pequeña Lady. Queremos empezar así como cómo fue la infancia de Lady. Bueno, Natis, para la gloria de Dios, mi infancia estuvo muy protegida por Dios, ¿sí? Hoy en día yo puedo ver su mano y decir, Señor, o sea, me cuidaste de tanto. Fue una infancia donde hubo escasez en mi familia, pero como te digo, siempre estuvo Dios ahí presente, o sea, nunca nos faltó nada, gracias al Señor. Recuerdo que era feliz, ¿sí? Mi hermanito me llevaba 2 años y con él fui muy feliz, ¿sí? Dios hizo que esa infancia fuera bonita. Fuera feliz. Cuéntanos de pronto un momento en el que tú dijiste definitivamente de tu infancia, que ahora tú haces memoria y dices como definitivamente Dios sí estuvo aquí. Que tú recuerdes algo así muy, muy lindo. Dios estuvo siempre. Vivieron procesos muy duros en su infancia, entre eso pues abusos sexuales, ¿sí? Y pues para la gloria de Dios yo no lo viví. Entonces ahí, hoy en día yo digo, Señor, o sea, siempre me tuviste como apartada de eso, con su presencia, o sea, siempre me protegió. Entonces resalto mucho que en mi infancia siempre estuvo Él y está aún. Aún sigue estando, qué bonito. Miley, ¿siempre tuviste a Dios presente? Sí, gracias a Dios, sí, pues las bases de mis padres siempre nos inculcaron como el temor a Dios, de pronto no una disciplina como la tengo ahora, pero sí el temor a Dios siempre estuvo presente. ¿Tu familia asistía a alguna iglesia o...? Sí, ellos asistían a una iglesia y cada domingo íbamos, pero no éramos de leer la palabra, o sea, era de... Domingueros. Domingueros. Sí. Cuéntanos cómo era Lady antes de conocer a Dios. ¿Cómo fuese antes? Bueno, Lady antes de conocer a Dios era una mujer muy tranquila, quizás un poco desordenada en muchas áreas de su vida, también poco espiritual, ya no era dominguera de ir a las iglesias los domingos, no era una oración constante.
No fui como tan descarriada porque no fui pues ni noviera, ni en mí hubo alcohol, drogas, nada de eso, pero sí era como yo, como en mi tranquilidad y en mi todo que... Dios me lleva, Dios me traiga. Exacto, Dios me lleva, Dios me traiga. Súper. Y digamos que siempre fuiste muy tranquila, pero nunca tuviste nada así como, bueno, no tomabas alcohol. Entonces cuéntanos cómo fue ese momento en el que, ¿por qué llegaste a los pies de Dios? Bueno, cuando tuve a mi hijo, empecé a sentir una sed impresionante por Dios y una necesidad de que fuera Él el que estuviera al cuidado de mi hijo. Siempre lo he contado y he dicho, Dios puso en mí un temor y un celo por mi hijo que yo sentía que solo Dios podía como guiármelo por el camino que yo quería, ¿sí? Y a raíz de eso empecé a buscar de Dios en mis fuerzas, porque mi bebé tenía 4 meses y yo me lo ponía en un cangurito y me iba por todo el parque del municipio donde vivía y a cualquier iglesia me metía. Solo como por escuchar que hablaba Dios y en todas decía, Señor, mira, este hijo es tuyo, tú me lo vas a cuidar. Entonces siempre cuento, cada que tengo la oportunidad y digo eso, o sea, yo busqué de Dios por amor a mi hijo, porque sentía que solo Él podía estar como al pendiente, al cuidado. Empecé a tener esa necesidad y ahí empezó mi proceso con Dios. ¿Alguien te invitó a una iglesia? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Tú simplemente ibas iglesia a iglesia? Sí, mi esposo no me quería acompañar, él no me acompañaba, entonces yo me iba sola con mi bebé. Inicié así. Luego me salió traslado para la ciudad de Pereira y en mi trabajo conocí una compañera que ya iba a una iglesia cristiana y nos hizo una invitación. Y ahí empezó como el proceso con más disciplina, ¿sí? Porque anteriormente había ido a un encuentro espiritual, donde el Señor me enseñó mucha parte del perdón, pero tenía como esa sed de que no era lo que quería como algo más. Posterior a eso ya llegué a la ciudad de Pereira y una compañera que era cristiana me invitó a un encuentro espiritual y ahí ya empezó todo mi proceso con Dios, que fue hace aproximadamente 8 años. Okay. En ese primer encuentro, ¿a quién perdonaste? En ese primer encuentro perdoné a mi esposo porque me había sido infiel en el embarazo y recibí el perdón de Dios por haber tenido pensamientos de aborto con mi bebé por cuestiones de salud. Quiero que indaguemos en cómo es el proceso de perdonar una infidelidad, pues porque yo siento que es difícil. ¿Cómo fue ese proceso de cómo Dios te llevó a perdonar ese La verdad, suceso? sí, la verdad fue un poquito fuerte porque yo sentía mucho odio en mi corazón a raíz de eso, pero yo me crié con mi mamá y mi papá, entonces yo veía como, o sea, quería eso para mi hijo, pero me costaba. En la cantidad de sentimientos que yo tenía de odio, entre eso estaba la venganza. Y de verdad que Dios fue muy bueno porque sí, o sea, yo decía, se las voy a cobrar, ¿sí? Estaba como esperando que mi hijo estuviera más grande, o sea, de verdad pensaba eso. Y se dio la oportunidad de ir a ese encuentro y yo venía con esa carga porque de verdad que cuando uno no perdona uno sufre demasiado. O sea, yo le contaba a todo el mundo lo que había pasado y yo lloraba y repetía ese mismo dolor y lloraba. Entonces ese día en el encuentro con el líder espiritual que estaba en ese momento, yo le conté, yo le dije, es que mi esposo me hizo esto y yo siento mucho odio y yo quiero hacer lo mismo. Y él me empezó como a instruir, es que tienes que perdonar, y empezamos a hacer oraciones de perdón. Y le conté lo que había pasado, pues que por cuestiones de salud tuve como intentos de aborto con mi bebé, porque mi salud se estaba deteriorando muchísimo. Entonces, pues cuando fue ese encuentro ya tenía mi bebé 8 meses, entonces él me dijo, Dios
te va a perdonar por eso, Dios ya te perdonó, porque mira, tu hijo nació bien, o sea, no sientas culpa, porque yo todos los días llorando le decía a mi hijo, perdón, perdón, porque yo no te iba a tener. Y él me decía, así como Dios te perdonó a ti, tú debes de perdonar a tu esposo. Y sí, fue un proceso súper lindo y la verdad, ahí experimenté el verdadero perdón, porque cuando yo salí de allá, yo veía a mi esposo con otros ojos, o sea, yo ya no tenía rabia, no sentía odio, yo decía, Señor, ¿qué hiciste en mí? Yo me sentía en una nube, yo, Señor, ¿qué hiciste en mí? Y yo ya contaba que él me había sido infiel, pero ya no me dolía, yo ya no lloraba, entonces para mí fue una bendición ese encuentro, que sentía que quería más, sí, pero para mí ese encuentro fue una bendición. Sentí el perdón de Dios y yo perdoné a mi esposo. Dos por uno. Y desde ese momento hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no le he visto nada a mi esposo y ya, o sea, le creo a Dios todas las promesas que nos ha dado. Ay, qué bonito y qué fuerte también perdonar y que Dios nos lleve a perdonar desde yo ya te perdoné, entonces es hora de que perdone. Que fue Dios. Confrontadísima. Qué fuerte. Fue Dios. Porque yo no me explicaba lo que yo sentía. Incluso mi esposo dijo, yo quiero que usted vaya de acá 8 días. Pero él lo iba. Él no iba, pero él de ver como mi cambio y todo, él decía, yo quiero que usted vaya de acá 8 días. Fue Ay, muy Nati. lindo, fue un momento muy especial. Ay, súper. Creo que el perdón es, pues porque me imagino que la otra persona puede seguir normal con su vida. Bueno, hizo daño, obvio, en algún momento debe sentir su culpa, pero cuando no perdonamos es un proceso donde nosotros somos los que cargamos con ese peso, con ese dolor, como que me hizo, me va a volver a hacer. La ¿En desconfianza. qué momento yo me doy la espalda y él ya de pronto otra vez está? Pero ¿cómo vives ahora eso de la seguridad y la confianza? La verdad aprendí y siempre lo he dicho, o sea, lo declaro mucho, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, está escrito y más sin embargo, obviamente en mi esposo hay confianza, sí, pero es más la confianza que tengo en Dios, sí, en mis oraciones por mi esposo, en saber que es Dios el que no permite esa piedra de tropiezo, que lo aleja de malas amistades, incluyendo hombres y mujeres. Creo más y confío más en esa oración y vivo con paz y tranquilidad que de pronto pues estar pensando en lo que él puede hacer, igual es humano. Sí. Pero mi confianza está puesta en Dios. Wow. Fuerte, pero si las mujeres perdonen, busquen de Dios para que perdonen a sus esposos. Bueno, Mili, sigamos otra vez, volvamos a ese momento donde empezó su proceso con Dios, ahora sí un poco más disciplinada, como nos venía contando. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo siguió después del encuentro? ¿Qué pasó en ese encuentro? Bueno, queremos saber detalles. Bueno, ese encuentro fue en la ciudad de Pereira, la verdad, como yo ya había vivido uno inicial, yo decía, el que necesita es mi esposo, pero él decía que él no iba si yo no iba con él. Y entonces la compañerita que me estaba guiando para el encuentro me dice, yo creo que necesitas más tú que tu esposo. Y yo, o sea, me dejó como en shock. Y yo, pero ¿usted por qué dice eso? O sea, porque yo me consideraba en mis fuerzas buena persona, bueno, con mi nobleza, con mi alegría, con mi todo. Ella, ¿por qué está viendo en mí que me dice eso? De verdad me dejó como plop. Y yo no, o sea, no, que vaya mi esposo, no, va a ser mixto, vayan los dos, igual allá no se van a encontrar, solamente en las noches para comer. Y yo, pues en el otro me había ido tan bien que yo dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿sí? Y entonces fui con mi esposo. Como le dije, pues él por su lado y yo por mi lado, y solo nos veíamos por las noches, en las comidas. Pero fue algo muy lindo porque siempre me pasa que voy a un encuentro con un objetivo, pero el Señor tiene otro diferente, ¿sí? Voy por una necesidad mía, pero resulta que no, vienes a orar por la necesidad de otro. Y en ese caso, pues yo iba orando por mi esposo, ¿sí? Para que Dios cambiara a mi esposo, de muchas cosas más, ¿cierto? Que como parejas no somos perfectas y siempre se van a ver inconvenientes, pero de verdad que estar con el Señor, pues es de gran bendición, siempre nos da la victoria.
Entonces, bueno, fue súper lindo, las ministraciones todas muy lindas, todas. En fin, es una iglesia que lleva encuentro 3 días y ese mismo día hace bautizos. Y yo era primera vez que iba a una iglesia cristiana, porque el encuentro anterior no era de iglesia cristiana. Resulta que el tercer día, bueno, iban a realizar los bautizos, entonces yo me fui para mi habitación con 3 compañeras más que me tocó. Y no, que nos vamos a bautizar. Primera vez que venimos acá y nos vamos a bautizar. No, eso es mucha responsabilidad, la verdad no. Entonces estábamos ahí a escondidas mirando bajar los hombres del otro lado que se iban a bautizar. Cuando yo veo que va bajando mi esposo con la camiseta blanca, a mí me dio algo. Yo dije, Dios mío, ¿este hombre qué va a hacer? Yo salí de esa habitación corriendo a detenerlo. Yo dije, ¿qué va a hacer? Entonces le dije que qué iba a hacer, ¿cierto? Cuando él me dice, no, yo me voy a bautizar porque es que yo me quiero casar con usted. Entonces yo, ¿usted qué? Sí, es que en una administración de las que había hecho el pastor, eso me di cuenta después, el pastor dijo que los que estaban ahí, que tenían una pareja y estaban en una relación y no tuvieran pensado casarse, que se fueran del encuentro. Si para ellos la meta no era casarse con sus esposas, que se fueran, que estaban perdiendo el tiempo en ese encuentro. Entonces eso tocó mucho a mi esposo, el Espíritu Santo lo tocó y pues esto es un testimonio de mi vida porque yo ya llevaba 10 años con mi esposo, ya teníamos el niño y llevábamos 10 años, pero Natis, o sea, de verdad, en 10 años nunca hablábamos de boda, ni para positivo ni para negativo, porque primero en mis planes no estaba y segundo creo que en los de él tampoco. Entonces nunca hablábamos del tema, no hacía parte pues de mis sueños, no fui la típica niña que soñó con casarse, vestido blanco, no. Entonces a mí me sorprendió mucho me sorprendió eso, que él me dijera eso. Yo la verdad sentía susto y yo no, venga, no vaya a hacer eso es una responsabilidad muy grande, véale usted cómo va a hacer eso. Y él dijo, no, yo me quiero casar con usted. Y se fue y se bautizó. Y yo asustada. Entonces mi compañera, la que me llevó al encuentro, ella era la encargada como de la parte audiovisual del encuentro y yo la busqué. Y yo, mire amiga, ¿cómo le parece que ese hombre se bautizó? Mira que es que porque se quiere casar conmigo, no sé qué. Entonces ella sonreía y yo, ¿usted qué me aconseja? Yo hago lo mismo. Y me dijo, no, yo no soy idónea para eso. Me dijo, te voy a llevar donde una líder más fuerte, una señora, a ver ella qué te dice. Y sí, me llevó donde ella. Entonces yo le dije, mire, es que no era mi esposo, yo dije, mi marido se bautizó y yo no estoy preparada, es primera vez que venimos a esta iglesia, yo no sé más, yo no conozco. Y ella me dijo, yo tampoco soy la persona indicada para decirte qué hacer. Dijo, es algo que debes de sentir, pero ve a tu habitación, todavía hay mucho tiempo, faltan muchos hombres, ve a tu habitación y pídele una palabra a Dios. Ve, coge tu Biblia y pídele una palabra a Dios. Y este Dios que es así tan enamoradizo, hablo yo la Biblia y yo, bueno, él sabía por dónde comprarme. Entonces me salió una palabra que me dice, donde si tú me obedeces te daré todo lo que me pidas. Y yo, o sea, esto hace parte de la obediencia. Si yo me bautizo, o sea, me va a dar todo lo que yo le pida. O sea, yo pensé en muchas cosas, tanto, no te voy a mentir, como físicas, como espirituales, como necesidades personales. O sea, yo pensé en todo y yo dije, esta es la respuesta. Yo dije, no, pues con las niñas que yo estaba en la habitación, ninguna quería. Y también fue muy lindo el Señor porque había una muchacha que Dios había sanado de cáncer y la mejor amiga la había enviado a ese encuentro. Pero ella dijo, no, yo ya le puse una señal a Dios. Si ella me llama antes del bautizo, yo me bautizo y si no, no. Y como a los 15 minutos de que Dios me dio a mí la palabra, a ella la llamó la amiga. Entonces ya éramos como 2 fuertecitas ahí para irnos a bautizar y pues ahí inició toda esta hermosa aventura de que sí. Entonces también me hice bautizar, mi esposo lloraba, eso fue, no, o sea, yo decía, Dios mío, ¿usted qué hizo en mi esposo? Yo era aterrada. Y empezamos ahí con la disciplina. Posterior a eso, pues yo vivía en Armenia, yo fui al encuentro en Pereira porque trabajaba allá, pero yo vivía en Armenia y ya inicié pues todo el proceso acá en Armenia y continué con el proceso y bueno, ahí vamos de la mano de Dios. Pero sí, Dios fue muy lindo. Después de eso salimos del encuentro y a los 6 meses mi esposo me dio el anillo de compromiso y Dios empezó a hacer algo loco.
empezó a hacerme, pues yo lo veía como prohibiciones, ¿no? Yo me sentía súper mal en la intimidad con mi esposo y entonces entramos en un proceso como de celibato, es que se llama, mutuamente, porque yo me sentía muy mal y yo decía, no, o sea, de verdad hay que obedecerle a Dios. Hay que obedecerle a Dios y usted ya dio el paso, usted fue el que tuvo como el sentir, usted fue el que lo tocó, pues, y empezamos en ese proceso la boda fue súper rápido y durante el proceso de la boda, pues, pasaron cantidad de milagros. Cuéntenos un milagro ese. Bueno, uno de esos fue de que el Señor nosotros llevamos aproximadamente 2 años ahorrando para un proyecto que no sabíamos qué era, pero estábamos ahorrando, ¿sí? Que por si algo salía más adelante. Resulta que ese dinero fue para la boda. Nosotros nos casamos y no tuvimos que, o sea, endeudarnos con nada. O sea, el dinero ya estaba. Segundo, como te contaba, yo nunca había anhelado casarme, entonces en mis planes estaba, bueno, algo sencillo, vamos, firmamos un pantalón, una blusa, invitamos a la familia, fue en tiempo pandemia, gracias a Dios, fue en tiempo pandemia, entonces yo quería algo así, o sea, sencillo, porque en mí estaba simplemente obedecer a Dios, o sea, era lo que más me importaba en ese momento, no quería nada más. Mis compañeras del trabajo eran las que me estaban armando la boda, pero ellas estaban con su vestido blanco, pomposo, con su velo en la cabeza, y yo no me veía así, porque nunca lo soñé. Entonces yo, no, qué pena, yo no me voy a poner eso, y si me caso con vestido que sea beige, como que blanco, y yo no. Y entonces ellas eran las que estaban armando la boda. Pero un día en un descanso en el trabajo tuve un sueño donde literal el Señor me estaba regañando y me decía, es que yo no quiero que lo hagas, por obediencia solamente. A mí todo el mundo me preguntaba, ¿pero usted por qué se va a casar? Ah, bueno, y un mito colombiano que existe es que cuando uno lleva muchos años, que si se casa, se dejan. Entonces, ¿pero usted por qué se va a casar si es que ya llevan 10 años? Créanme que se casan y se dejan, porque eso es así. Entonces, yo decía, no, es que yo me voy a casar por obedecerle a Dios, no más, no, porque Dios nos mandó a hacerlo, pero no más. Y esa era pues como mi respuesta. Y en ese sueño el Señor me decía, no quiero que solo lo hagas por obedecerme, quiero que también lo disfrutes porque va a ser un día muy especial para ti. Y yo me levanté súper asustada y yo decía, Señor, yo me soñé o me lo imaginé o fue una visión, o sea, que porque sentí, o sea, que me lo estaba diciendo tan real. Entonces ahí me cambió un poquito la mentalidad de verdad de querer como buscar algo diferente, buscar un vestido blanco. No fue el soñado de mis amigas, pero pues sí me envió donde un diseñador, donde él cumplió con mis expectativas. Yo quería algo sencillo, pero resultó ser sencillo y hermoso porque ese vestido fue divino. Otro de los milagros fue de que, como le decía, yo quería en un restaurante, yo quería algo sencillo, pero mi esposo sí quería en una finca. Pero yo ya había hecho la cotización en un restaurante y teníamos que ir a llevar todo el dinero un viernes a las 4 de la tarde porque nos casábamos a los 3 días. Y resulta que a la 1 de la tarde me llegó un mensaje, yo me había inscrito en una página de matrimonios y me llegó un mensaje que me estaban aplicando un 30% de descuento. Entonces me metí en el GPS y era a 14 minutos de mi casa. Entonces yo dije, wow, yo le dije, amor, pues a las 4 tenemos que llevar el dinero, vamos a esa finca a ver qué tal, a ver, pues como le digo, contábamos con el dinero. Cuando fuimos a la finca, hermoso, o sea, la muchacha nos ofreció todo, prácticamente todo lo del restaurante, todo lo del restaurante, lo que nos había ofrecido el restaurante, y ella me dice, ¿cuánto dinero tienes? Entonces yo le digo, tanto. Lo mismo que yo iba a pagar en el restaurante. Y ella me dijo, wow, eso viene siendo como la mitad, pero no importa, yo te lo hago en eso. ¿Qué? En la finca con la que mi esposo, porque mi esposo era el que quería la finca, yo sí estaba en mi relajo, la verdad. Entonces yo dije, esto es Dios, o sea, ¿quién más? Esto simplemente lo hace Dios. Yo dije, Señor, tú estás acá. Y mi esposo apenas me miró y me abrazó. Que mi esposo le iba a ofrecer un poquito más, le iba a ofrecer 3 millones más. Y yo, menos mal hablé yo. Porque yo le dije, no tengo tanto. Y ella dijo, es la mitad de lo que vale, pero yo te lo hago en eso.
Y fue entonces la boda del sueño. Yo decía, yo después veía las fotos y yo decía, Señor, o sea, eras tú, porque si hubiera sido en el restaurante, pues no hubiese visto el lujo que se vio, la verdad, porque se vio muy lujosa. Y aparte, el fotógrafo era súper enojado conmigo. Tengo como 700 fotos y casi todas tienen la misma pose. Porque él era, ven, te tomo una acá. Y yo no, ya. O sea, ¿para qué tantas fotos? Porque seguía con mi cosa de que, o sea, no, nunca lo soñé. Pero el Señor ese día, en ese momentico, en ese sueño, en esa visión, me puso a soñar un poquito, como para cambiar, porque si no hubiese sido tan diferente. Y estoy segura que hoy en día me hubiera arrepentido. Porque incluso el paquete de las fotos incluía video y yo no permití el video. Oh. Yo dije, no, pero ¿para qué video? Yo no, solamente las fotos. Y él dijo, nunca había visto una novia tan tranquila y que no quisiera fotos. Y yo, bueno, siempre hay una. Siempre existe la primera vez. Y entonces, posterior a eso, bueno, el Señor ha orado mucho. De verdad que lo que tú decías, Natis, al principio, o sea, de verdad, el matrimonio vale la pena luchar por el matrimonio, vale la pena perdonar, ¿sí? No vuelven a fallar cuando estamos con Dios, o a mí me ha pasado hasta el momento. Y muchas veces pensamos que lo que de pronto yo pensaba, o sea, ¿para qué una boda? ¿Para qué casarse? Y la gente dice, no, pero es que se casa y todo sigue igual, ustedes siguen igual, su casa sigue igual, físicamente todo sigue igual, pero espiritualmente no. O sea, la verdad no. Espiritualmente hay una bendición y es una bendición que es completa. Es una bendición completa. Usted empieza a ver todas las áreas de su vida cambiar. Y a mí me pasó mucho en el área financiera. La verdad es una bendición integral. Entonces muchas personas omiten y quieren omitir esa parte del matrimonio y yo los motivo a que no, vale la pena. O sea, en la casa de pronto no cambie muchas cosas, en lo físico, obviamente no vamos a cambiar nosotras ni nuestros esposos, pero Dios, cuando está Dios en el centro de nuestros hogares, o sea, sí obra de manera diferente. Las peleas ya no son iguales, ya no duramos bravos 2, 3 días, ya peleamos en la mañana y en la tarde nos arreglamos, porque no quiere decir que no vamos a tener inconvenientes, no somos la pareja perfecta, pero sí, Dios sí obra y los inconvenientes pasan tan rápido que yo a veces digo, ole, yo como le peleé esta mañana y él está como si nada hubiese pasado, ya por la noche ya está normal, y eso lo hace solamente es Dios, porque antes vivíamos quizás los mismos problemas y durábamos una semana bravos sin hablarnos, pero después del matrimonio pudimos ver todas esas bendiciones en nuestro hogar y bueno, y ahí seguimos de la mano de Dios. Para mí fue de gran bendición y fue un milagro que Dios lo hubiera tocado a él para que nos casáramos. Yo era como la más dura. A mí no me tocó, lo tocó a él. ¿Sabe? Dios sabe por dónde tocar, sabe a quién tocar en el momento, en qué momento. Y yo, o sea, yo era asustada. Cuando me dijo, es que yo me quiero casar con usted, y yo, oigan a este. Incluso cuando me propuso matrimonio, qué pesar. O sea, hoy en día recuerdo y yo digo, Dios mío, o sea, pero perdón, porque yo era así. Él se me arrodilló y yo era, párese, qué pena. Y yo, párese. Y yo era así delante de todo el mundo. Y yo, párese. Y yo, qué pena. O sea, porque sí, Dios lo tocó, fue a él, de verdad. No fue a él, Dios de pronto decía, si la toco a ella, no, ella va a ser más durita, porque a pesar de todo el proceso siempre fui como muy durita, o sea, seguía con cosas como que no quiero fotos, no, para qué grabar y cosas así, pero bueno, valió la pena. Y ahora felizmente casada. Sí, gracias a Dios. No, Miley, cuéntanos un poquito de cómo, digamos que antes del matrimonio nos decías que ahora es una bendición integral, pero ¿qué fue digamos que qué es lo que marca más ese antes de pronto sin tener el sello del matrimonio? Que ustedes digan como que definitivamente esto cambió radicalmente. O sea, esto fue lo que el sello del matrimonio cambió. Bueno, las peleas y todo, pero creo que antes de grabar, no, tú me contabas que peleaban mucho, pues que tenían muchas dificultades dentro de la relación. ¿Cómo fue ese cambio?
Bueno, Natis, pues la verdad, los problemas disminuyeron muchísimo. O sea, eran tan constantes antes de estar con la disciplina, pues en la obediencia a Dios eran tan constantes de yo decirte que en la semana peleábamos 2 y 3 veces en la semana. Era impresionante las peleas por cualquier cosa. Es que, o sea, yo le digo a mi esposo y nosotros hablamos de eso. Y si nosotros no tuviéramos a Dios, nuestro hogar no existiría en este momento. O sea, o él me hubiera dejado, o yo ya lo hubiera dejado. De verdad. Y hoy en día o sea, las peleas son muy esporádicas. Dios ha sido muy bueno con nosotros en nuestro carácter, en nuestro temperamento, ha mejorado muchísimo, porque yo era muy explosiva, ¿sí? Y eso ha mejorado mucho en mí. Todavía sigo un poquito tratando con esa parte porque mi crianza fue durita en ese sentido. De pronto no lo comentaba ahorita, pero mi mamá siempre fue muy estricta, ¿sí? Muy estricta. Entonces yo tendí como a ser así. Más sin embargo, yo todo lo pude experimentar después de que me casé. Después de que me casé, yo pude experimentar esos cambios y yo lo hablo con mi esposo y yo, es que amor, ¿te acuerdas cómo peleábamos? Y él decía, uy, sí, y yo no era para estar juntos. O sea, pero cuando Dios une propósitos, Él permite que aguantemos lo que sea hasta que ya pues nos muestra el verdadero camino. Pero yo digo que la parte principal era la de los problemas. Nosotros peleábamos mucho por cualquier cosita, y el Señor sostuvo hasta que nos mostró, porque nos hubiéramos dejado. Si hubiéramos seguido como éramos antes, nosotros ya no estuviéramos juntos. Pero Dios llegó a transformar eso. Sí, total. ¿Cómo es tu vida ahora con Dios? Porque antes nos decías, bueno, nosotros éramos, bueno, yo era, iba a la iglesia, era así, era allá, pero ahora eres más disciplinada. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso de tomar esa disciplina de estar con Dios. Porque no es lo mismo de pronto uno ser dominguero, ¿cierto? O sea, ay, los domingos yo a la iglesia, chévere, me pongo bonito y ya. Pero ¿cómo fue tomar esa disciplina? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo digo que nos ayudó mucho los líderes y los pastores espirituales que Dios puso en nuestros caminos, ¿sí? En nuestras vidas, porque pues ahí empezamos a hacer los devocionales, ¿sí? Hacíamos diferentes actividades, leíamos libros, hacíamos diferentes programas, teníamos una reunión cada semana donde compartíamos la palabra. Entonces yo digo que eso fue muy importante para mi vida, pues para tener la disciplina que tengo hoy en día, porque pues soy una mujer fiel en devocional, soy una mujer dependiente de Dios en todo. Si Dios me dice sí, sí, si Dios me dice no, y lo acepto y amén. Entonces digo que el proceso que viví en la iglesia me ayudó muchísimo. ¿Cómo fue ese primer enamoramiento de Jesús? Yo digo que yo me enamoré de él cuando tenía esa sed tan fuerte por él. O sea, y sí, o sea, era de levantarme a la madrugada. O sea, después de ese encuentro yo era de la que me levantaba a las 4 de la mañana a hacer el devocional, porque a las 5 me iba para el trabajo. Y yo siempre decía, Señor, te quiero escuchar, porque yo escuchaba testimonios y compañeras de que es que Dios me habla, y yo, Señor, yo te quiero escuchar, yo quiero sentir esa voz audible, y gloria a Dios lo he sentido, ¿sí? Y en ese enamoramiento, yo era esa niña que quería estar todo el tiempo con él, para todo. Incluso en ese tiempo, de ese proceso que empecé a enamorarme mucho de Jesús, fue cuando empecé a tener que Dios me mostraba en el momento de intimidad, sentirme súper mal. O sea, les cuento acá, yo lloraba. Yo terminaba de estar la intimidad con mi esposo y yo me ponía a llorar. Y yo, Señor, te volví a fallar, ¿pero por qué? Y era tan impresionante porque yo veía rostros como del Jesús que nos han mostrado en la pared de mi casa. Y yo lloraba y yo terminaba súper mal. Y mi esposo, de verme así, mi esposo dijo, no, pues hagamos algo, pues entonces esperemos, paremos y empecemos a hacer el proceso de la boda. Pues la plata está, ¿qué esperamos? Pero en ese proceso de enamoramiento de Jesús, en esos primeros días, me pasó eso, de tener esa sensación, esa convicción de pecado, porque yo ya lo veía como pecado. Yo decía, no, sí, es que es pecado. Es que es pecado. Y en ese proceso empecé a vivir muchas cosas como esas.
Ay, qué fuerte. Y quiero chismear a otras. ¿Cómo? Bueno, tú me contabas algo que viviste muy fuerte con tu hermanito. Quiero saber si el hermanito era con el que jugabas cuando estaba pequeñitos. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia con tu hermano. Bueno, mi hermanito fue con el que me crié, ¿sí? Somos hermanitos de mamá y papá. Él partió con el Señor hace 4 años. Hace 4 años mi hermanito me le dio un cáncer, ¿sí? Vivo agradecida con Dios y hasta hoy en día le doy gracias por el proceso que me permitió vivir, porque Dios me preparó a mí para esa prueba tan dura, ¿sí? Yo me casé en marzo y al 30 de abril diagnosticaron a mi hermano, ¿sí? El Señor me mostraba que, o sea, hasta el punto de la boda, de esa bendición que Dios me iba a dar, era para que yo viviera como un proceso espiritual para poder luchar por mi hermano y su salvación, ¿sí? Porque pues él era una personita que en ese momento estaba en el mundo y llega ese diagnóstico, ¿sí? Con probabilidades de vida, todas, porque estaba muy joven, porque pues era en el hígado se reconstruye, es un órgano que se reconstruye, entonces pues posibilidades de vida toda, pero sí viví un proceso de oración súper fuerte, o sea, en momentos donde yo aprendí a clamar fue en ese proceso, ¿sí? Como le digo, fue con mi hermanito el que me crié, o sea, lo amo con mi vida, pero viví este proceso y me sentía muy respaldada por Dios. Y le doy gracias a Dios porque se logró lo que pues todos buscamos, que es esa salvación eterna, ¿sí? En ese proceso pues estábamos en pandemia, mi hermanito se conectaba a la iglesia donde yo asistía virtualmente, tuvo encuentro virtual, o sea, él tuvo una conversión súper linda, él amaba a Jesús. En el momento de su muerte él amaba a Jesús, él creyó en Jesús hasta su último día porque él le dijo al médico, el médico le dijo, vamos a entrar en un proceso de cuidados paliativos porque ya no podemos hacer nada por ti, y él con toda autoridad me acogió la mano y me apretó y le dijo al médico, no, yo creo en un Jesús que hace milagros. ¿Sí? Entonces yo ver todo eso, la fortaleza que Dios me dio, porque Dios me fortaleció a mí para hacer esa atalaya de mi casa en ese momento y poder levantar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, que la muerte de mi hermano afectó tanto, a mí me afectó muchísimo, pero la paz y la tranquilidad que yo siento de saber lo que Dios hizo en la vida de mi hermano en tan solo un año, porque mi hermano lo diagnosticaron un 30 de abril del 2021 y el 30 de abril del 2022 murió. Sí, fue un año exacto, pero en ese año Dios hizo cantidad de cosas impresionantes y me confirmó, me mostró que se había logrado la salvación eterna de mi hermano. Entonces, en ese año pasaron muchas pruebas, pasaron muchos milagros, aprendí a clamar, no sabía qué era clamarle a Dios, de verdad que no es solamente orar. Clamar es otro nivel que lo pone el Espíritu Santo. Aprendí a clamar, Dios hizo milagros de quitarle a mi hermano una fiebre, ¿sí? El médico, lo saqué del hospital y el médico dijo, si le llega fiebre más de 38 grados me lo tienes que traer, porque es un síntoma de infección y bueno, y se puede agravar. Eran las 11 de la noche, yo me fui a cuidarlo a Medellín, cuando mi hermano me dice, negrita, estoy muy caliente, y lo toco y le pongo el termómetro, tenía 40 de fiebre. Yo empecé a vestirme, le dije, vámonos para el hospital. Y él me dice, no, oremos antes de irnos. Y entonces yo le digo, bueno, oremos, pero alístese porque nos vamos para el hospital. O sea, tuvo más fe que yo. Sí. Y empezamos a orar y yo empecé a reclamarle muchas promesas a Dios, llorando, y yo le dije, tú me dijiste que si yo creía en ti, ibas a salvar a toda mi familia. Y él es mi hermano, él es mi familia. Y yo empecé a clamar y entre la clamada yo gritaba y lloraba y le reclamaba, impresionante. Yo creo que el Señor, pues sí, Él quería que yo viviera ese proceso.
Y mi hermano empezó a temblar, yo le tenía las manitos y mi hermano empezó a temblar, pero eso fue en cuestión de minutos, Nata, minutos, no habían pasado ni 5 minutos. Y él empezó a temblar, y cuando yo abro mis ojos yo lo veo morado. Mi hermano era claro y yo lo veo pues como yo. Y yo lo veo y yo, ¿usted qué tiene? Claro, yo me asusté, me dijo, acobíjeme que tengo mucho frío y empezó a temblar. Entonces él se acostó y yo sentí mucho miedo. Pero resulta que él me dice, negrita, yo sentí que me cayó un baldado de agua fría. Y él me dice, tómeme la temperatura, ya no tengo fiebre. Y yo, no lo puedo creer. Le tomé la temperatura 5 veces porque yo no creía. O sea, ese milagro hizo Dios y muchos más, pero ese milagro impactó muchísimo. O sea, Dios hizo en la vida de mi hermano lo que hizo en la suegra de Pedro. O sea, eso fue inmediato. Mi hermano se le bajó, tenía 36 de temperatura. Y yo decía, wow, Señor. O sea, y eso me motivaba más a obedecerle, más a seguirme levantando a las madrugadas, a escuchar su voz, más me motivaba. Y me dio muchas palabras, la verdad. Fue un proceso duro, pero bonito, que hasta el día de hoy todavía le agradezco a Dios por haberme permitido vivir ese proceso y haberme fortalecido tanto, porque, o sea, la fortaleza y la paz que Dios me dio, o sea, fue impresionante. Y bueno, y feliz porque mi hermanito obtuvo el premio que todos queremos. La salvación. Yo he escuchado creo que en esos días en el devocional he escuchado algo muy bonito. Decía que Dios no permite pruebas que pasen en nosotros sin antes prepararnos, sin antes fortalecernos, sin darnos las herramientas. Y es bonito escucharte porque es como lo hizo. O sea, antes de que pasara eso, ya Lady estaba equipada, ya Lady estaba espiritualmente, digamos, fortalecida también y respaldada por el matrimonio, ya estaba espiritualmente más firme. Y qué bonito, porque qué hubiese pasado si de pronto no hubiese pasado, o sea, si Lady no estuviera equipada espiritualmente, ¿qué hubiese pasado en la vida del hermanito? Entonces, Dios es increíble, o sea, Dios es hermoso, Dios tiene como todo calculado, como así, como sí, esto lo voy a hacer en este tiempo, y uno no entiende, pero Dios mueve así, ay, aquí, o sea, es hermoso. ¿Cómo lo puede ver hoy Lady? Ese momento, o sea, de hoy ya viéndolo hacia atrás, porque claro, cuando uno está en el momento uno no entiende muchas cosas. ¿O sí, siempre lo entendió como que, esto es una prueba y lo va a hacer? No, yo no lo entendía. Incluso en ese tiempo mi líder espiritual, o sea, yo tuve un proceso como de quererme decaer, ¿sí? Decaer porque yo tenía promesas de vida. Pero hasta eso Dios me mostró y ahí aprendí de que las promesas, o sea, no solo leo lo bonito, lea lo antes y lo después. Porque mi hermano muere y yo le reclamaba al Señor. Y yo le dije, pero es que usted me dio una promesa de vida. Y yo le dije, pues que usted me dijo que usted le iba a dar más años de vida, que usted iba a añadir a él 15 años más de vida. Y yo no acepté 15. Yo dije 3 veces, 45 años más. Y en un sueño, yo me sueño, después que mi hermano muere, como a la semana, yo me sueño que estoy en una reunión y que alguien va y habla de ese versículo y dice, ay, sí, Segunda de Reyes 20. Y yo, ay, no le crea ese versículo porque ese versículo miente. Entonces la persona me dice, pero usted leyó el antes y el después. Y entonces yo me desperté corriendo a leer Segunda de Reyes 20 completo. Y resulta que al final él moría. Pero yo no había leído eso. Yo me quedé con lo bonito que me dio ese día, porque yo sé que mi hermano, 3 meses antes, mi hermano tuvo un episodio súper fuerte, o sea, que los médicos decían, no sé por qué no se murió. Yo estaba con él y los médicos decían, no sé por qué no se murió. Y ese día que mi hermano estuvo tan grave, Dios me dio esa promesa de Segunda de Reyes 20. Entonces yo leí solamente de afán y lo bonito y creo, y mi hermano está bien, y sí, mi hermano vivió, para la gloria de Dios, 3 meses. Y entonces después entonces yo me quedé con la promesa, con lo bonito, y no leí ni el antes ni el después. Cuando ya él muere, el Señor empieza a esclarecerme y me dijo, es que tienes que leer todo.
tú leíste lo bonito y bueno, y te quedaste con eso y está bien, te sostuvo, porque me sostuvo. Yo estuve en la UCI con mi hermano y la enfermera me decía, llame a su mamá, llame a su familia porque su hermano va a morir. Y literal yo me reía, yo no llamé a nadie, yo oigan a esta, yo sí, mi hermano va a estar bien. El Señor me lo dijo. Sí, exacto. Y un médico le dijo a mi mamá, le dijo, si llegamos al proceso de tener que entubar a tu hijo, ¿tú aceptas o no? Y mi mamá, lo que diga mi hija. Y yo le dije, pues vamos a llegar hasta el final, igual mi hermano no le va a pasar nada. Entonces yo le dije, es que él está en manos de Dios. Y el médico me dice, bueno, entonces síganle creyendo a su Dios. Entonces yo le reclamaba al Señor esa parte. Y yo decía, es que yo dije, voy a salir de acá con mi hermano caminando para mostrarle a ese médico que tú sí existes. Entonces yo le reclamaba muchas cosas, pero en la promesa que me había sostenido esos 3 meses, porque él se me agravó en enero y me sostuvo esos 3 meses, o sea, yo estaba firme con esa promesa. Después del sueño leo, el Señor me dice, al final Ezequiel murió. Entonces yo, wow, no, el Señor se ha encargado de mostrarme tantas cosas, pero tantas cosas que yo me sorprendo. Hasta el sol de hoy me muestra cosas de mi hermano, hasta el sol de hoy, con esa promesa solamente, hasta el punto de revelarme, porque yo decía, es que Ezequiel tuvo un hijo. O sea, yo empecé a relacionar a mi hermano como con Ezequiel. Pero es que Ezequiel tuvo un hijo, ¿y quién fue el hijo de Ezequiel? Fue muy malo. Porque yo decía, ¿por qué no nos dio la oportunidad que mi hermano nos hubiese dejado un sobrino? En mi caso, sobrino, en mis papás, un nieto. Y el Señor me revela y me muestra eso. Me dice, o sea, tú siempre has relacionado como a tu hermano con Ezequiel. Y si hubiese tenido un hijo, o sea, hubiera sido como lo malo de la familia. Y yo, wow. Y yo, Señor, sí. Y eso lo hablaba con mi mamá hace poco, porque mi mamá sí también reclamaba eso. O sea, ¿por qué no nos dejó como alguien como cierto? Y yo, mamá, o sea, lo que Dios le revela a uno es impresionante y hasta el sol de hoy. Y Dios sostiene mucho. El día que mi hermanito murió, yo le decía al Señor, muéstrame que fue tu voluntad. Yo le decía, muéstrame que fue tu voluntad y que acá no hubo otra mano sino la tuya. Y nosotros escuchábamos unas prédicas del pastor de la iglesia principal de ese momento. Y, o sea, tú escuchas la prédica de ese día y habla de la voluntad perfecta de Dios. Del 30 de abril y del 1 de mayo. O sea, el día que murió mi hermano y al otro día, las dos hablan de la voluntad de Dios y me confirma que fue la voluntad de Dios. Porque ese era mi reclamo. O sea, yo lloraba, yo gritaba, yo decía, muéstrame que fue tu voluntad, no quiero más, muéstrame que fue tu voluntad. Y en el velorio, yo no la había escuchado la del 30, pues porque estaba súper mal, ¿sí? Y en el velorio llega mi hermano pequeño y me dice, Negrita, ¿ya escuchaste la prédica de hoy? Y yo no. Y me dice, lo que tú le estabas pidiendo a Dios anoche, mira, acá está. Y yo las escucho todavía porque siempre me habla algo diferente, pero me sostiene y la verdad, como le digo, siempre le doy gracias a Dios por el proceso. Obviamente lo extraño muchísimo, pero también sé que está mejor que yo. Yo le digo, manito, tú estás mejor que yo. Usted ya está, usted ya está en brazos usted ya lo de Dios. logró. Sí, exacto. Yo aquí sigo peleando la buena batalla. Sí. Ay, no. Sí, lo extrañamos muchísimo y mi mamá, a raíz de la muerte de él, mi mamá todavía mentalmente está un poquito afectada aún, pero estamos en el proceso y sigo creyéndole a Dios porque yo le creo es a Dios en las promesas de él. Entonces ahí ella vamos. aferrada ahí a las promesas de Dios. Yo me aferro. Sí. Ay, qué bonito. ¿Cómo es ese proceso de ser obediente? Porque ahora nombrabas algo y se me venía ahora a la mente, era ser obediente, que decías, si Dios me dice que sí, sí, y si Dios me dice que no, no. ¿Cómo es ese proceso de tener esa determinación de decir sí, porque pues cuando es fácil, uno dice sí, fácil, chévere, digo que sí, monte un negocio, sí, qué rico, pero cuando dice no, suelte eso. ¿Cómo es para Lady hacer eso? Bueno, yo vengo en un proceso de
de soltarle a Dios muchas cosas porque he sido muy emocional, o ya declaro que había sido muy emocional. Entonces yo era la típica persona de que yo quería algo y no lo consultaba, y es que lo quiero y lo puedo tener y lo compro y es que lo quiero, y sí. Entonces el Señor ha venido trabajando mucho en mí esa parte de las emociones. Entonces a raíz de eso, o sea, ya soy muy tranquila en que si Él dice sí, bien, y si dice no, bueno, amén, Señor. Pero es a raíz de haber hecho como un proceso de trabajar en mis emociones, porque cuando era tan emocional esa obediencia no estaba, o sea, era como mi voluntad y que se haga lo mío y ya. Pero sí vengo hace un tiempito atrás con ese proceso de las emociones, entregárselas a Dios, de orar, porque soy una persona que quiero algo y lo quiero ya, o me gusta iniciar algo y me gusta terminarlo, y eso está bien hasta cierto punto. Pero ejemplo, o sea, ir a un concesionario y ver un carro de muchos millones que no los tengo, pero me los pueden prestar en el banco, ¿sí? Entonces decir, lo quiero ya, venga, lo voy a comprar ya. Y mi esposo decir, venga, espere, cálmese, o sea, ¿qué pasa? Yo no es que lo quiero, o sea, hasta ese nivel, ¿sí? Entonces entré en un proceso de oración, porque yo sé que eso obviamente me afectaban muchas cosas. Entré en un proceso de oración, de ayuno. Actualmente estoy haciendo un estudio de guerra espiritual, y he aprendido muchísimo. Entonces eso me ha servido mucho para aceptar y ser obediente a la voluntad de Dios. Y me ha dicho cosas que no, y lo quiero y me duele, pero bueno, Señor, tú me dijiste que no, y no es no. Y lo suelto súper rápido y se me quita, como el deseo que tenía inicial, se me quita, porque ya estoy trabajando en esa parte de las emociones. Necesito ese estudio. Es muy importante. Bueno, Miley, creo que para terminar así brevemente vamos a hacer dos cosas. Primero, defíneme unas cuantas palabras. Bueno, sí. ¿Cómo se define Lady hoy después de haber pasado todo eso? Y un consejo para esas personas que de pronto han pasado por tu situación, o que de pronto están teniendo un familiar enfermo o matrimonio, bueno, no sé, como en lo que tú digas. Quiero que las personas sepan esto, como un consejo de cualquier área, lo que tú quieras decirle. Entonces, esas dos cositas. Bueno, Natis, me defino como una mujer perseverante, ¿sí? Que logra lo que quiere. Pero ya de la mano de Dios, sin emociones. Aclarando que si Dios me dice sí, sí, si me dice no, amén, también. Consejo, puedo dar dos consejos. Uno referente al matrimonio, ¿sí? De que cuando incluimos a Dios en nuestro hogar, o sea, vale la pena. Vale la pena. De pronto esas personitas que llevan muchos años sin casarse y que piensan eso de que si se casan va a pasar algo, es mentira, y lo cortamos en el nombre de Jesús en este momento. Es mentira, al contrario, de verdad se vive diferente, se vive mejor, se vive más tranquilo. O sea, de verdad se los digo de todo corazón, lo experimenté. Y motivarlos a que perdonen y sean esas mujeres sabias que edifican su casa, ¿sí? De caso de si tienen un familiar enfermo, bueno, que empiecen a pedir esa dirección a Dios. Dios sí cumple promesas, Dios es fiel, y el objetivo de Dios es lograr que podamos tener esa salvación eterna, y bueno, y Él va a obrar conforme a su voluntad, pero no desfallecer y prepararnos espiritualmente, porque se vive en ese momento una batalla espiritual. Es una batalla espiritual la que se vive, pero con Dios se gana, sea porque el familiar continúe en esta tierra, o sea porque parta con Él, pero la victoria al final se obtiene, y Dios se encarga de mostrarle a uno, y de pronto de sentir ese gozo como yo lo siento en el momento, ¿sí? De pronto la gente dirá, ya tan dura, ya no llora por su hermano. No, ya lloré mucho, y lo que siento en este momento es simplemente el gozo de parte de Dios, y de haber disfrutado de esa victoria, porque la disfruto hasta el sol de hoy. Qué bonito, ahí está, en la gloria de Dios. Ay, Amén. muchas gracias, Miley, por venir. Gracias por contarnos su testimonio, aún con temor. Yo sé que ahí está un poquito nerviosa, pero gracias
Gracias por abrir tu corazoncito y contarnos todo ese proceso. Y sé que hay muchas historias por contar, pero seguiremos acá, daremos otro espacio para que nos sigas contando. Amén, mi Nata, a ustedes, la verdad, gracias por la invitación. Como les decía al inicio, es un privilegio, es un honor estar acá con ustedes. Muy bellos, muy juiciosos todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar hasta aquí. Gracias por ver nuestros episodios. Gracias por seguir ahí, aunque a veces nos desaparecemos, pero estamos ahí, estamos trabajando en eso para seguir mostrándoles la gloria de Dios a través de los testimonios de las personas valientes que se sientan acá. Y recuerden que esto es Pal Alma.